Bienvenidos a nuestro programa Peregrinos de la Esperanza. Damos la bienvenida a todos aquellos que se conectan por medio de las plataformas, también a aquellos que nos escuchan por medio de Radio Franja. ¿Ustedes han escuchado hablar de la bula Spes no confundit? No se vayan, que vamos a tratar de ello. Eso era un deseo del corazón del Padre. Con la gracia santificante de nuevo, la presencia de Dios en nuestra alma, se enciende ese fuego de que esperar en la vida eterna. Bienvenidos a nuestro programa Peregrinos de la Esperanza. Hoy tenemos a un gran invitado, hermano de comunidad del seminario, que nos va a hablar de qué es la bula Spes no confundit, para que podamos nosotros en este tiempo de jubileo, en este año de jubileo, podamos también nosotros informarnos, saber qué es lo que nos dice el Papa Francisco, qué convocó en esa bula, ¿sí? Y también tener conocimiento para aprovechar este año del jubileo. Por eso le damos la bienvenida a nuestro hermano Joni Everton Pereira, que, bueno, el mismo que se presente, ¿no? De dónde viene, de qué país, ¿no? Porque sabemos que no es propiamente aquí nacionalidad chilena, ¿sí? Y también qué edad tiene, qué año está cursando aquí en el seminario. Bueno, hermano, muchas gracias por la invitación. Con gran alegría estamos aquí para compartir un poco con respecto al jubileo de la esperanza que estamos viviendo. Y bueno, me llamo Joni Everton, como usted bien dijo, vengo desde Brasil, tengo 32 años y por gracia y misericordia del Señor también me encuentro en el segundo año de teología. Muy contento, muy feliz y como yo dije anteriormente, qué alegría estar aquí para compartir con cada uno de ustedes. Qué maravilla, hermano, tenerlo por acá. También yo creo que muchos de ustedes lo han visto porque el hermano está encargado también de hacer la promoción y explicarnos el manual del peregrino, ¿no? Entonces ha tenido esta tarea este año de poder hablarnos del manual, de lo que dice el manual. Entonces es un gran trabajo que está haciendo también el hermano, acompañado de otro, del hermano Diego, que nos van a explicar, ¿no? Todo esto del peregrino. Bueno, hermano, ya entrando en el tema principal de hoy en día, quiero que nos explique qué es eso de la bula, qué quiere decir el Papa cuando convoca una bula, ¿no? Cuando emite una bula, y esta bula especialmente de Spes no confundit. ¿Por qué la convocó? ¿Por qué la sacó? ¿Por qué la redactó? Ya. Bueno, la bula es un documento pontificio que los papas emiten para la convocación de algo específico, ¿no? Entonces, esta bula es una bula de convocación para el jubileo ordinario Peregrinos de la Esperanza, ¿no? Entonces, es una bula que el Papa Francisco redactó, emitió para toda la Iglesia Universal con el objetivo de convocar a todas las personas, toda la Iglesia, para el año jubilar Peregrinos de la Esperanza en este año 2025. La bula fue emitida en el 4 de septiembre de 2024 y justamente haciendo esta invitación a toda la Iglesia como tal, ¿no? Entonces, el tema central de la bula es la esperanza. Entonces, el Papa quiere dejar muy claro en la bula cuál es el tema central, cuál es el núcleo y cuál es la espiritualidad que nosotros tenemos que vivir en este jubileo ordinario 2025, que como él deja muy claro en la bula, es la esperanza. El Papa nombra, digamos así, pone un nombre en la bula, justamente Spes no confundit, que está retirado de la cita bíblica de Romanos 5, versículo 5, que el apóstol San Pablo, y más adelante voy a leer la cita bíblica, pero el apóstol San Pablo nos dice que la esperanza no defrauda. La esperanza no defrauda. Entonces, el Papa parte con esta cita bíblica para mostrar a cada uno de nosotros que, independiente de todas las situaciones que nosotros actualmente estamos viviendo, la esperanza no defrauda, la esperanza siempre nos acompaña, porque en realidad la esperanza es el mismo Cristo. Y ya partiendo para la definición de la esperanza, cosas que nosotros también podemos encontrar en el manual del peregrino,
es justamente este deseo de lo eterno, el deseo del cielo, del paraíso. Entonces, el Papa también parte en esta pequeña introducción diciendo que todos esperamos algo, ¿no? En nuestros corazones esperamos siempre algo mejor, esperamos un bien. En cada corazón de todos los seres humanos hay un deseo natural por la felicidad, por el bien, y que en medio a las realidades de nuestro mundo hoy en día hace con que nosotros tengamos como un conflicto interior entre los sentimientos, ¿no? Por ejemplo, ante una adversidad, ante un temor, eso hace con que nosotros empecemos como a generar una gran cantidad de miedo en oposición a la confianza que deberíamos tener para con Dios. Entonces, ante una adversidad, sobre todo en la inestabilidad con respecto al futuro, ¿no? Entonces, cuando miramos al futuro y vemos que está tan inestable, una situación que nosotros no sabemos cómo va a ser ahora en adelante, el sentimiento natural que nosotros deberíamos tener de tranquilidad, de serenidad, pasa a tener en nuestros corazones unos sentimientos de intranquilidad, de desasosiego. Como falta de confianza, ¿no? Exactamente. Entonces, el Papa, cuando nos convocó para el Jubileo Peregrinos de la Esperanza, quiere justamente que nosotros podamos abrir nuestros ojos para con Dios y decir, venga, independiente de lo que estamos pasando, las inestabilidades que podemos ver con respecto al futuro, los temores que pueden salir en nuestro corazón, no podemos perder la esperanza, porque la esperanza nunca defrauda, la esperanza no defrauda, sino que tenemos que permanecer siempre en esta confianza para con Dios. Qué bueno, hermano, saber pues lo que significa, ¿no?, la bula del Papa, a qué nos convoca, porque yo creo que, claro, se cumple el ciclo, ¿no?, de convocar un jubileo, un año jubilar, pero también el lema lo escoge él. ¿Por qué? Porque ve la necesidad de la sociedad, ve la necesidad de un mundo que ha perdido lo que decía usted, ha perdido ese rumbo, ¿no?, ha perdido esa confianza en Dios, ha perdido esa alegría entre gozarse entre los amigos, y también ha suscitado ese miedo, ¿no?, que poco a poco en el corazón del hombre eso va creciendo, y tantas cosas que no conozco mi futuro, que no sé qué hacer, y que lo lleva a perder su confianza en Dios. Entonces, que el Papa haya escogido este lema de la esperanza no defrauda ha sido justamente para que nosotros como católicos recordemos quiénes somos y que somos llamados a un reino al cual Cristo por su sangre nos ha otorgado, ¿no?, como un don, y que nosotros debemos de confiar en Él. Entonces, hermano, ahorita adentrémonos en esta bula, ¿sí? Háblenos como así en rasgos generales, qué partes tiene, para que nosotros también podamos conocer un poco, quizás aquellos que no la han leído, pues invitarles, ¿no?, primero que todo, pues a leerla, pero también de informarles. Les voy a hablar sobre todo porque el tiempo no nos da, es poquísimo tiempo el que tenemos aquí en el video, Claro. pero voy a hablar sobre todo de los 3 primeros apartados de la bula, que es el primero, una palabra de esperanza, el segundo apartado, un camino de esperanza, y el tercer apartado es justamente signos de esperanza que nosotros tenemos que tener y ver también en la sociedad. Entonces, con respecto al primer apartado, una palabra de esperanza, quisiera leer una cita bíblica, la verdad, la cita bíblica que el Papa saca el tema, ¿no?, de este Jubileo de la Esperanza, que es justamente la carta de San Pablo a los Romanos, capítulo 5, versículo 5, pero les voy a leer desde el versículo 1, ¿ya? Entonces, San Pablo nos dice: justificados por tanto por la fe, estamos en paz con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos acceso en virtud de la fe a esta gracia en la que permanecemos y nos gloriamos apoyados en la esperanza de la gloria de Dios. Pero no solo esto, también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce la paciencia,
la paciencia, la virtud probada, la esperanza. Una esperanza que no defrauda, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por medio del Espíritu Santo que nos ha dado. Estas citas del 1 al 5 son citas bíblicas fundamentales que nos va a dar muchas luces para poder ver cuál es el objetivo que el Papa quiere decir a cada uno de nosotros, ¿no? Entonces, primero, es una esperanza justamente que no defrauda, ¿no? Es una esperanza que no defrauda en medio de las adversidades, como yo dije anteriormente, en medio de los problemas, como yo dije anteriormente. Porque San Pablo, cuando está escribiendo esta carta a los romanos, San Pablo está dirigiendo sus palabras a una comunidad que está naciendo en una ciudad compleja, Roma, sede del Imperio Romano, donde tenía otras religiones, ¿no? Varias religiones de distintos pueblos, sobre todo la religión que digamos así prevalecía en la ciudad romana era una religión politeísta, muchos dioses, una cultura muy complicada también en distintos aspectos con respecto a la dignidad del hombre, en fin, varias cosas que no nos cabe decir en este momento, pero era una sociedad compleja, dificultades sociales, religiosas, pero además de las persecuciones para con los cristianos, pero San Pablo escribe a estos romanos justamente animándolos, motivándolos para que permanezcan firmes en esta esperanza que es nuestro Señor Jesucristo. Entonces, San Pablo también nos dice en el versículo 5 el fundamento de esta esperanza, que es el amor de Dios, porque dice al final, ¿no? Cuando nos dice que esta esperanza que no defrauda, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por medio del Espíritu Santo que nos has dado. O sea, el hecho de que Dios se haya entregado por nosotros en una cruz, con su corazón traspasado, nos hace tener una esperanza tal en su amor que podemos confiar en las promesas que Dios tiene para cada uno de nosotros. Y ahí uno logra ver el fundamento de nuestra esperanza, la esperanza que hace con que nosotros podamos confiar en las promesas que Dios nos tiene. La promesa del cielo, la promesa de su gracia, la promesa de su amor, la promesa de su misericordia, la promesa de su cercanía, ¿no? Entonces, Honey, Robinson, tengo muchas tribulaciones, tengo muchos problemas, mire cómo va mi vida personal, mire cómo va mi familia, mire cómo va mi trabajo, miren cómo va la sociedad actual, cuando muchas veces nosotros podemos ver tantas y tantas dificultades. Eso puede hacer con que nosotros percamos un poco el norte, la meta que es el cielo, y nuestra esperanza venga a disminuir en las promesas que Dios nos tiene. Entonces, cuando el Papa nos dice que el primer apartado es una palabra de esperanza, esta palabra tiene un sentido más amplio también, ¿no? La palabra que se hizo carne, Dios mismo, el verbo, Cristo. Entonces, Cristo que nos viene, Cristo que se dona en la cruz, Cristo que entrega el Espíritu Santo, entrega el amor de Dios, hace con que nosotros tengamos esperanza, ¿no? Entonces, este contexto, ¿no? de estas dificultades que San Pablo prevé y explica y exhorta a los romanos en esta cita bíblica, también el Papa deja claro un poquito más adelante en la bula que está unido con Romanos 8, capítulo 35, versículo 37 hasta el 39, cuando nos hace esta pregunta: ¿quién podrá apartarnos del amor de Cristo? ¿El hambre, la desnudez, los problemas, la persecución, la muerte? No, nada podrá apartarnos del amor de Cristo. Los problemas de la sociedad actual tampoco. Las enfermedades que yo tengo en mi vida personal, en mi familia, ¿podrá apartarme del pecado? Tampoco. Entonces, nada podrá apartarnos justamente de este amor de Dios, de esta esperanza. Y justamente porque también
esta esperanza no cede ante las dificultades. No cede ante las dificultades. ¿Y por qué? Primero, porque el Papa nos dice que es fundamentada por la fe. Y segundo, porque el Papa también nos dice que se nutre justamente de la caridad, se nutre del amor de Dios. Entonces, eso hace con que nuestra esperanza mueva nuestra vida hacia adelante. Una esperanza que se fundamenta en la fe, porque yo conozco a Dios y yo sé que este Dios es fiel, que ese Dios es misericordioso, que ese Dios es amor, y por lo tanto yo confío en Él, ¿no? Movido justamente por ese amor que Él mismo nos ha dado en su entrega en la cruz. Entonces, movido por ese amor de Dios, yo confío en Él. Dios nos da absolutamente todo. Entonces, esto hace con que la fe y la caridad vayan de la mano y mueva justamente por medio de la esperanza mi vida, mis aspiraciones. Qué impresionante, hermano, lo que nos compartían. Ahorita que hablaba todo esto, me acordaba de los primeros siglos, ¿no? De lo que usted nos decía ahorita también, de que cómo los cristianos eran perseguidos en aquel tiempo y que vivían esas persecuciones, que los emperadores, ¿no?, los perseguían a los cristianos, que tenían que abandonar tierras propiamente, pero que a pesar de eso mantenían su fe ¿en qué? En que Cristo los amaba y daban su vida por Cristo. Y lo que decía el hermano Joni, se aferraban a ese amor, en esa palabra, ¿no?, del Espíritu, que se ha derramado en el Espíritu Santo, en el amor de Cristo, que se encarnó, que nos habló, nos comunicó esa vida trinitaria, y ellos se aferraron a eso y viven unidos a eso, tanto así que les llevó a dar la vida. Entonces, hermano, quisiera que también pasemos a otro. ¿Cuál es el camino? ¿Cuál es el camino de esa esperanza? Porque sabemos que esa palabra es Dios mismo, es Cristo, que se ha manifestado a los hombres. Bien, Robinson. El Papa, cuando nos habla en el segundo apartado, un camino de esperanza, nos hace ver justamente, bueno, él parte ya a lo más práctico del jubileo, pero nos hace ver que como nuestra vida está llena de dificultades y también de la paciencia, que es una hija de la esperanza y al mismo tiempo la mueve, la alimenta, la sostiene, hace ver que nuestra vida es un caminar hacia dónde? Hacia el cielo. Si hay algo que define la virtud de la esperanza, es justamente esta esperanza, este esperar y confiar en las promesas divinas, el cielo. Entonces, cuando el Papa nos dice en el segundo apartado, un camino de esperanza, hace con que nosotros tengamos la conciencia de que existe un peregrinar, y en este peregrinar estamos siendo movidos completamente por la gracia de Dios. Es la gracia de Dios que nos mueve hacia Él, es la gracia de Dios que nos mueve hacia sus promesas, y el Papa busca también hablar con respecto a cosas prácticas del jubileo, que nos hace ver que realmente nuestra vida es un caminar. Por ejemplo, las peregrinaciones. Es necesario que haya peregrinaciones, ¿no? Entonces, cuando todas las personas, por lo menos los que pueden, nosotros no podemos ir hacia Roma, pero las personas que pueden ir hacia Roma van en peregrinación hacia la ciudad de San Pedro y San Pablo, para peregrinar en las iglesias, ¿no?, jubilares, en los templos jubilares. Y nosotros también aquí en nuestra diócesis podemos hacer también nuestras peregrinaciones hacia los templos jubilares que existen en nuestra diócesis, que, si no me acuerdo bien, son como 8. Entonces el Papa nos llama la atención para que cuando hacemos estas peregrinaciones recordemos que estamos en un caminar, ¿no? Además, el Papa justamente nos invita a algo fundamental, que es el sacramento de la reconciliación. Porque una vez que estamos siendo movidos por la gracia de Dios, estamos siendo movidos por su perdón, movidos por su misericordia. Y en los jubileos es una ocasión propicia para que podamos recibir el perdón de Dios.
Es Dios que nos perdona de nuestras penas temporales, ¿no? De nuestras penas eternas también. Si estamos en pecado mortal, nos confesamos sacramentalmente y Él nos libera de las penas eternas, pero también por medio de las indulgencias ganamos este gran perdón de Dios con respecto a nuestras penas temporales que podríamos pagar en un purgatorio más adelante, pero estas respuestas ustedes pueden encontrar en el manual del Peregrino de la Esperanza. Si pierde el tiempo para hacer propaganda. La propaganda, claro. Ya, hermano, entonces está el amor, ¿sí? El camino, y ahorita sigue el signo. Claro. Entonces, ¿cuál es ese signo de la esperanza? Cuando el Papa nos llama la atención y nos explica en el tercer apartado que son los signos de la esperanza, Él de antemano nos hace una exhortación, ¿no? Nos hizo una exhortación. ¿Y cuál era? Que nosotros tenemos que mirar también en medio de esta sociedad que cada vez más vemos problemas, dificultades, guerras, un individualismo tremendo, no caer en la tentación de que el mal prevalece, ¿no? El mal no prevalece, sino que Dios siempre prevalece, el bien prevalece. Entonces, el Papa nos hace la exhortación para que podamos mirar lo bueno de la sociedad, ¿no? Mirar las cosas buenas que van aconteciendo en nuestro cotidiano vivir y muchas veces nosotros no damos la debida atención. Entonces, ese es el primer punto. Y el segundo, nos hizo una llamada para que fuéramos signos de esperanza, sobre todo para los jóvenes que hoy día se encuentran tan entregues a las drogas, a la búsqueda por placeres efímeros, al materialismo. También nos llama a ser signos de esperanza para los encarcelados, para los ancianos, para los migrantes, para los pobres también, para todas estas personas que muchas veces están a un margen de la sociedad. Entonces el Papa nos llama a nos hizo una llamada para que fuéramos signos de esperanza para estas personas, por medio de una palabra, por medio de una sonrisa, por medio de un consejo, por medio de la escucha, por medio de la evangelización, que no hay mayor bien que llevar al mismo Cristo. Entonces, en este tercer apartado, el Papa por medio de esta bula nos hizo estas explicaciones y estas exhortaciones. Muchas gracias, hermano, por compartirnos toda esta introducción, todos estos temas, porque ha sido bien bonito lo que nos ha hablado, porque quizás muchos no han escuchado ni siquiera de la bula, ¿sí? Quizás estamos en el año jubilar, pero de bulas que el Papa Francisco quizás haya escrito, quizás no sepan, ¿no? Entonces, agradecerle por habernos acompañado y también invitarles a todos aquellos que nos ven de que seamos un signo de esperanza en este tiempo, como lo decía nuestro hermano Joni, con los enfermos, con aquel vecino, con aquellos necesitados, seamos un signo de esperanza como Cristo lo fue para nosotros, un signo de esperanza. Él, que era la misma esperanza, quiso ser signo ahí en la cruz, muriendo en la cruz, resucitando también, y nosotros tenemos ese camino de seguir adelante con todas las dificultades, pero sin dejar de ser signo. Entonces, aferrémonos al amor de Cristo y sigamos siendo signo para muchos. Dios los bendiga y nos vemos en un próximo programa.